Seguimos en Leña Savioli y vamos ahora sí a meternos de lleno con lo que está pasando en la actualidad política, con todo lo que ha dejado una elección general que parece que pasó hace mucho tiempo, pero no fue hace más de un par de semanas, y caminando hacia el balotaje. Falta poco también para definir quién va a ser el presidente por los próximos 4 años. Y vamos a hablar un poco de eso, de todo el ruido que se ha generado en la semana con Abel Sabarot, intendente de General H, uno de los referentes del radicalismo en la provincia. Abel, gracias por venir. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa con todo lo que pasó en la semana? Todo el ruido, ¿no? Ya hace más de 6 días que venimos hablando de Juntos por el Cambio, de la ruptura, de quién se va con uno, quién se va con otro. Ha tenido mucha vertiginosidad en la política en estos últimos tiempos, sobre todo en el balotaje particularmente. A partir de la elección general, todo se precipitó en 24 o 48 horas de alguna decisión de alguno de los integrantes del frente político, más puntualmente de quien fuera la candidata a presidente. Y creo que ese fue un disparador para generar, creo que mucho antes de tiempo, posicionamientos de un lado y del otro. Creo que para mi gusto no del todo acertados. Sí, el partido en lo que es la provincia de La Pampa y después a nivel país tomó una postura que es la neutralidad en un escenario de balotaje entre dos candidatos. En el caso del radicalismo, ya sea como frente o como partido, es la primera vez en un hecho inédito de no estar en la contienda final. Por eso, obviamente, esto genera algún tipo de zozobra. Pero, ¿qué decisión hubieras tomado en caso de que vos hayas sido quien haya tenido que tomarla? Vos decías que fue precipitado. Quizá haber esperado un tiempo más, algunos días más incluso, para decidir algo. Me refiero a la decisión en este caso, del PRO, parte del PRO, mejor dicho, sí, de Macri y de Bullrich, de haber tomado esta decisión de apoyar a un candidato donde la palabra es incertidumbre. Creo que decía algo en estos 40 años de democracia, que hace muy poquito, el día lunes, conmemoramos los 40 años del acto eleccionario que consagró Alfonsín. Si algo nos pone en la sociedad es que no solamente alcanza con ganar elecciones, sino que además hay que gobernar. Y un poco esa es la responsabilidad del radicalismo en esta etapa. Y cuando hablo de ese apresuramiento tiene que ver con una toma de posición hacia uno de los candidatos que hasta hacía muy poquito tiempo claramente marcábamos enormes diferencias, y hoy ese sector lo abraza casi a ciegas, lo cual me parece un error. Y a nivel provincial también, bueno, un poco a nivel nacional y en su conjunto, digo, ¿creías que hasta la decisión del otro día funcionaban como un bloque, que había este tipo de decisiones, se consultaban, más allá de que no se hizo y que muchas veces uno puede decir que Mauricio Macri, incluso en su presidencia, no actuó como una coalición grande consultando al UCR? ¿Entendías que sí pasaba, que sí funcionaba así? Yo, hago una diferencia entre las decisiones nacionales que tienen rebote en las provincias y las decisiones locales o provinciales que creo que tenemos la responsabilidad, todos los espacios políticos, de preservar. En ese sentido, nos ha tocado, en este caso siempre tenemos el desafío, estuvimos muy cerca de la elección provincial, estuvimos muy cerca de alcanzar el gobierno provincial, no nos tocó, pero creo que se ha reconfigurado la política a nivel provincial con un montón de intendentes provenientes en su mayoría del radicalismo y del PRO, que creo que tenemos una meta clara y definida, que es justamente tender puentes y no construir muros en lo que es la política. Yo lo he tenido como ejemplo en estos primeros 4 años de gestión, que tiene que ver esto con lograr en los ejecutivos municipales o en los ejecutivos provinciales el aliado que tenemos que tener de la gente y en mejorar la vida de las personas, y creo que lo hemos tratado de hacer, y el diálogo ha sido un instrumento, aún siendo distintos espacios políticos, como en el caso mío, que me ha tocado un gobierno provincial y nacional de otro color. Y ese tender puentes, que es una cuestión que viene marcando ya hace un tiempo Sergio Massa, quizás le reconocemos que lo ha dicho incluso antes de la primera vuelta, ¿crees que puede ser el candidato de esta gran unidad nacional que propone? ¿Le crees cuando lo dice?
A eso yo coincido con la postura del radicalismo, que cada uno, si algo ha demostrado todo este proceso electoral de este año, es los dirigentes no inciden en los votantes. Eso tiene que tener un ámbito de libertad para resolver. Eso a mí no me impide, a mí en lo personal, me corre un cachito como dirigente, de decir que tengo ciertos límites. Uno de los límites claramente es mi ley, porque no va en nada de lo que a mí como político y como persona me representa o quiero visualizar como dirigente. Digo, en esta época tenemos que tener tolerancia, cosa que él no tiene. No estoy de acuerdo con su autoritarismo, no estoy de acuerdo con la gama, con varios de los proyectos que se han mencionado, el reconocimiento de la paternidad, la venta de órganos, la venta libre de armas, el negacionismo en la etapa de la dictadura. Imagínate que yo vengo y yo incursioné en la política a los 14 años con Alfonsín. Claro. Lo que significa para mí negar a un líder reconocido por toda la ciudadanía como el padre de la democracia, como aquella persona que tuvo la valentía a los 5 días de conformar la CONADEP, de llevar juicio a las juntas militares como un caso inédito en el mundo, con alguien que derogó al poco tiempo con una ley lo que fue la autoamnistía que 3 meses antes había decretado el gobierno militar, quien tuvo adelante, digo, donde banderas como es la educación pública, la salud pública, la justicia social fueron parte de su gobierno, y además sabiendo que podemos tener diferencias con el justicialismo o con otros espacios, pero a partir de justamente un ámbito que es el ámbito de la democracia y ese disenso. No tengo dudas de algunas cuestiones, pero tampoco tengo dudas que aún cuando hoy está caldeado y muchas veces se especula mucho qué es lo que tengo que decir y qué es lo que no, esto para mí está claro. Alabel Sabarot, persona, no intendente de H, no político, ¿le cree a Sergio Massa de llamamiento a un gobierno de unidad, el contacto con dirigentes de otras fuerzas, que lo puede llegar a hacer? Yo creo que estamos en una etapa donde los dirigentes obviamente están en la búsqueda, en la pesca de distintas corrientes ideológicas. Obviamente que yo soy mucho más proclive a justamente esto de tender puentes, de creer aún a partir del disenso. Nosotros, la ciudadanía a nosotros nos ubicó en un lugar que es el rol de oposición. Pero una oposición que sea constructiva y con propuestas y no con antinomias o no con el anti, porque eso no sirve para nada y está aprobado a 40 años del inicio del proceso democrático. Por lo tanto, es mucho más fácil, de tener, aún con el disenso, un Estado de Derecho bajo estas condiciones y no cuando nos plantean hasta la duda de si el sistema democrático es el viable. ¿Vos crees que con Milei está en duda el sistema democrático? En algún punto ha manifestado como que no sé si la democracia es el mejor sistema político. Ha puesto en duda, en el caso del radicalismo, a su principal referente político, Alfonsín, como diciendo que es el padre de la hiperinflación y uno de los peores dirigentes de la historia política argentina. Imagínate cómo puedo estar yo cuando fue justamente él el que de alguna forma fue mi guía para insertarme en la política. Eso no significa, no se va a traducir con un acompañamiento explícito, con una militancia explícita, con un vamos puerta a puerta a llevar el voto de Sergio Massa. No, por eso te decía recién, creo que el partido sabiamente ha dicho esta postura de la neutralidad. Ninguno de los dos extremos, cada uno debe elegir libremente. Ahora, en mi zona de reserva, tengo que decir qué cosas no. Después definiré en el cuarto oscuro si el voto a Massa o el voto en blanco. Lo que está claro es que mi voto en particular no va a ser para Milei. ¿Lo ves roto a Juntos por el Cambio? Definitivamente ya blanqueado esa ruptura a nivel nacional y provincial, Yo creo, no, yo apuesto en el ámbito provincial. Creo que los intendentes de estas distintas extracciones, tanto el radicalismo como el PRO, podemos claramente, también los diputados provinciales de acá, tener un debate, cada uno en sus partidos políticos y después como frente, para ver qué es lo que queremos y cuál es el modelo de provincia que tenemos. En el ámbito nacional, quizá algunos dirigentes han pegado ya un portazo o se han dicho muchas cosas que es difícil de recomponer y quizá hasta sea saludable tener un reagrupamiento de los espacios políticos, las distintas vertientes, y no nos tiene que asustar en absoluto eso porque
está claro que haber quedado en esta instancia afuera de la contienda principal genera obviamente un debate interno. Había gran parte de la dirigencia radical incómoda con Macri o con el Macri de los últimos tiempos, que en más de una oportunidad le ha pegado al UCR, ha querido despegarse del UCR. Creo que no ha valorado la UCR, particularmente creo que Macri no la está valorando. A mí me molesta mucho las últimas declaraciones en los últimos días, donde solamente reivindica a figuras como Alén y Alvear y no lo reconozcan con la altura de Alfonsín, con todo lo que ha significado y con todo lo que ha aportado en muchas materias. No te olvides que, por ejemplo, el Congreso Pedagógico Nacional lo llevó adelante Alfonsín, claro. El Programa Alimentario Nacional, el traslado infructuoso o fracasado de lo que es la capital federal, y esto que te decía de los juicios de la Junta Militares, en un gobierno que tuvo 13 paros generales, en un gobierno que tuvo 4 levantamientos y donde tuvo el coraje aún así, en la primera etapa de gobierno democrático, de seguir adelante. Y en un contexto no muy distinto muchas veces de una situación económica que precipitó y adelantó las elecciones. Ahora voy a volver a la reconfiguración, vos lo mencionaste en una primera respuesta, la reconfiguración que se ha dado como posición después de la elección provincial y ahora inevitablemente se va a dar y en el oficialismo también. Pero antes quiero preguntarte por algo que te decía recién, de no van a llevar el voto a voto, entiendo la neutralidad, por supuesto, no va a llevar el voto casa por casa, quiero decir, pero me imagino que ahora sí como dirigente, como intendente, debe ser complejo explicarle o no explicarle a la gente lo que puede llegar a pasar con un gobierno de Milei, que hasta hace poquitos días hablaba de cortar la coparticipación. De hecho, el otro día uno de sus asesores lo volvió a decir, cortamos la coparticipación federal y que cada provincia se arregle con los recursos que genera. Digo, porque sacaste más o menos la cuenta de cuánto te puede impactar eso como intendente de Hacha. Yo recién te decía la importancia de las banderas del radicalismo, la educación pública, la salud pública, la justicia social. Digo, cuando vos me hablás de voucher, por ejemplo, un sistema a la chilena, o un sistema de obra pública similar a la chilena con la inversión privada, donde difícilmente se pueda llegar a asistir a obras. En el caso de Hacha hoy tiene 2 obras estructurales muy importantes: la travesía urbana, que brinda seguridad vial y es la puerta de nuestra carta de presentación al turismo, y un montón de casas que se han retomado. Uno aspira, obviamente, que la obra pública no es un gasto, es una inversión. Si lo ve como gasto, también en ese aspecto tengo que decirlo, que estoy en la vereda de enfrente. Digo, coincido en un estado presente, con el matiz que debe sin duda modernizarse y mejorar y eficientizarse, y en algunos aspectos racionalizar el gasto, pero eso no significa que la salud no debe ser esencialmente pública y mejorada en algún punto, porque todos sabemos las deficiencias que puede llegar a tener, pero siempre sin los lemas o los títulos de decir que la salud o la educación o la obra pública debe dejar justamente de tener ese carácter. ¿Te parece que había discusiones que estaban zanjadas y que a 40 años del retorno de la democracia surgen o se vuelven a cuestionar? ¿Es una casualidad que sea 40 años de democracia? ¿No es así? No sé si es casual o no es casual, pero lo que sí creo que estaba zanjado. Hoy entrar en una etapa de negacionismo a lo que pasó, a la época más oscura y más triste de la historia política argentina, es un claro retroceso. Y si eso es liderado en el primer gobierno democrático, ni hablar. Reivindicar la teoría de los 2 demonios, por lo menos a mí me produce mucha tristeza, pero bueno, son circunstancias de los tiempos políticos de que creo que tenemos que claramente ratificar y actuar por nuestras firmes convicciones para seguir militando. El político tiene esa característica. Hay épocas que nos ponen a prueba justamente mucho más para ratificar cuál es nuestra postura. En la reconfiguración política, vos mencionabas que se da inevitablemente siempre después de una elección, en la provincia también se va a dar a nivel nacional y también en el oficialismo se va a dar a nivel nacional. Por supuesto que imagina uno la figura de Massa, la figura de Kicillof tomando mucha preponderancia en el peronismo.
A mí me da la sensación de que la política como la concebimos los últimos 20 años quizá en Argentina, un poco menos, con un kirchnerismo muy fuerte en la figura de Néstor y de Cristina, o el peronismo detrás de ellos, y en la oposición detrás de Macri, con un UCR en algún punto opacada por la figura de Macri, por el PRO, eso va a dejar de existir. Mi postura. ¿Vos qué te pensás que puede llegar a suceder? A ver, yo creo que seguramente vamos a tener el panorama un poco más claro después de la elección del 19 de ahora de noviembre, pero sin duda que va a haber una vertiente que va a representar. Primero, lo que creo que vamos a coincidir es que no hay partidos únicos o un solo partido, sino frentes políticos. Sí, más grandes. Más grandes como espacio. Segunda cuestión, que tengan mayor, comunes denominadores ideológicos para estar. En este caso, nosotros podemos tener tanto una vertiente más de izquierda o más de derecha, pero claramente de centro. Y ese creo que es el lugar que por ahí nos va a ubicar o vamos a bregar para que sea así. Y un ala de extrema derecha, como en este caso es Libertad Avanza, que empieza a cuestionar todo esto que estamos diciendo. Y algún sector del PRO. Y un sector seguramente del PRO. Creo que el escenario que uno alcanza a vislumbrar puede llegar a ser ese, y yo no creo que esté mal. Creo que nosotros debemos, en lo personal creo, debe ser una fuerza progresista, obviamente liberal en lo que es la materia de derechos, y en su momento puede tener, como tuvo el radicalismo, un lugar de centro-izquierda y otro de centro-derecha, pero el centro como eje. Claro, ¿te imaginás un radicalismo con mayor preponderancia? Sin duda. Si hay una coalición o no, puede ser también que vuelva. Vos decías, me imagino algo de coalición, pero puede ser también el UCR tomando. Mirá, yo te voy a dar un dato de la importancia que va a seguir teniendo el radicalismo que tiene. Cuando vos tenés 5 gobernadores de distritos importantes, cuando vos vas a tener una Cámara de Diputados, aún con este reagrupamiento que se pueda dar, con cerca de 70 u 80, cuando vos tenés 500 intendentes, creo que tenés un peso específico y una musculatura suficiente para seguir gestando uno de los espacios más importantes en la política argentina y obviamente en la política provincial. ¿Y eso no lo vio desde tu óptica Macri y Bullrich cuando deciden acercarse a Milei? Porque la campaña de Bullrich, el último tramo de la campaña fue hacer mucho énfasis en tenemos tantos gobernadores, tantos intendentes, que muchos eran radicales, ¿no? Del PRO puro. A mí me asombran declaraciones, por ejemplo, como decir, Milei es una incertidumbre. Sí. Yo a una incertidumbre no hago un acompañamiento a ciegas. Por eso lo de la neutralidad entre lo que está mal del gobierno actual y la incertidumbre de lo que significa desde todo punto de vista el otro candidato. Nosotros, la sociedad, nos puso en el lugar y en el rol de oposición. Y desde ese lugar es que nosotros tenemos que construir y fortalecernos, porque no todo termina el 10 de diciembre. ¿Qué es lo que más ya repasaste algunas cuestiones, pero qué es lo que más miedo te da de que escuchaste de Milei o de su gente? Todo, pero particularmente, primero la cuestión, la cuestión lingüística o de lo que se dice y los retrocesos. Se habló de, lo escuchado, todos vemos a través de las redes sociales, de ser una persona pareciera no solamente fuera del sistema, sino en contra del sistema. Cuando habla de incendiar, así sea el Banco Central, habla de incendiar, me remonta a la época de Herminio Iglesias quemando un cajón en la 9 de julio, días antes de la elección del 30 de octubre del 83, de la venta de órganos, de la venta libre de armas en un país como el nuestro, que tiene una normativa que regula y contempla todas las situaciones, de eliminar la coparticipación, donde uno lo que pretende con los recursos es ser lo mayor equitativo posible entre provincias más ricas y menos ricas, es buscar el equilibrio, el negacionismo al régimen democrático, a lo que fue la dictadura militar y las atrocidades, reconocida, aprobado, con un trabajo que se hizo con un juicio justo, que es reconocido en el mundo. Nosotros fuimos en el 83 para tomar dimensión
la punta de lanza para la vuelta a la democracia de países como Brasil, Sí. como Paraguay, como Uruguay. Entonces, ese negacionismo también en lo que es materia de derechos y del reconocimiento de la importancia de la educación pública como una posibilidad que tienen todos sin condicionarse a su condición social y de ascenso. Digo, no reconocer eso, por lo menos para mí, es un límite. Abel, gracias por haber venido, gracias por charlar con nosotros. Quiero cerrar preguntándote en esta reconfiguración provincial el rol específico. Lo hemos hablado después de la elección de mayo, pasó tanto tiempo, ¿no? De la elección de mayo. Digo, el rol de los intendentes del UCR, ¿te lo imaginás un poco con mucho más peso, más preponderancia? ¿Te imaginás que de ahí se puede tejer un candidato a gobernador? Falta mucho, falta mucho. En política, quien piensa que se hablar de candidatura o de la formación de una liga y demás. No, nosotros, toda la política en este país, si algo nos enseñó, es paso a paso. Creo que hay que consolidar el espacio de los intendentes a partir de la experiencia de gestión. Hay que tender un vínculo con el gobierno provincial para esto de justamente trasladar o comunicar de la mejor forma posible cuáles son nuestras necesidades, que son distintas entre comunidades más grandes, medianas y chicas. Y como yo digo, gestionar durante 3 años y si es posible 7 u 8 meses y después en los 2 últimos 3 meses tener procesos electorales, pues la primera obligación que tenemos es mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Abel Sabarots, intendente de General Hacha, charlando con nosotros, compartiendo sus impresiones acerca de lo que ha sucedido en los últimos días en esta agitada política nacional y también, por supuesto, que de rebote toca a lo provincial. Pausa y venimos.